Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Friedrich Nietzsche, la voz que desafió a los dioses. En un pequeño pueblo de Sajonia llamado Rocken, un 15 de octubre de 1844, nacía Friedrich Wilhelm Nietzsche. Era un día simbólico, el cumpleaños del rey de Prusia, Federico Guillermo IV. Su padre, un pastor luterano, decidió ponerle el mismo nombre en honor al monarca. Nadie imaginaba entonces que aquel niño tranquilo de mirada intensa y temperamento delicado terminaría desafiando no solo a los reyes de la tierra, sino también a los dioses del cielo. Nietzsche creció en un ambiente profundamente religioso. Su padre, Karl Lowin Nietzsche, era un hombre devoto y su madre, Franziska, una mujer fuerte y disciplinada. Pero la infancia del pequeño Friedrich estuvo marcada por la tragedia. Cuando tenía apenas 5 años, su padre murió de una enfermedad cerebral que también afectaría a su hijo muchos años después. Poco tiempo después, su hermano menor también falleció. Aquellos años de pérdidas dejaron en él una huella silenciosa, una sensibilidad aguda frente al sufrimiento y una obsesión con la fragilidad de la mente humana. Su familia se trasladó a Naumburg, donde Nietzsche fue criado por su madre, su abuela y sus 2 tías solteras. Era un hogar de mujeres y de religiosidad estricta. Sin embargo, el joven Friedrich destacaba por su inteligencia precoz. Desde muy temprano mostró un talento excepcional para la música, la poesía y los idiomas. Aprendió latín y griego con facilidad y a los 14 años ya componía pequeñas piezas musicales. A los 18 ingresó en la prestigiosa escuela de Forta, la misma donde habían estudiado figuras como Schopenhauer y Hegel. Allí empezó a formarse el joven que pronto se convertiría en uno de los pensadores más provocadores de la historia. Leía vorazmente Homero, Platón, los trágicos griegos, pero también los románticos alemanes y los grandes filósofos modernos. Fue allí donde Nietzsche conoció el poder de las ideas. En 1864 comenzó sus estudios universitarios en Bonn, primero en teología, siguiendo el deseo familiar, aunque pronto se dio cuenta de que la fe ya no era su camino. Nietzsche dejó de creer. Escribió en su diario: «Perdí la fe, no porque no quiera creer, sino porque no puedo creer». Se trasladó entonces a Leipzig, donde estudió filosofía clásica, la ciencia de los textos antiguos. Allí conoció la obra de Arthur Schopenhauer, el filósofo del pensamiento. Leer el mundo como voluntad y representación fue, según él mismo dijo, como un encuentro con un maestro. Schopenhauer afirmaba que la vida estaba gobernada por una voluntad ciega y sin propósito, una fuerza que condenaba al ser humano al sufrimiento. Nietzsche quedó fascinado por la profundidad de aquel pensamiento, aunque más tarde lo desafiaría y lo superaría. También en Leipzig describió la música de Richard Wagner y pronto ambos se conocieron en persona. Nació entonces una amistad intensa, casi una alianza espiritual. Wagner, el compositor grandioso, y Nietzsche, el joven filósofo rebelde, compartían el amor por el arte y la cultura griega. Con apenas 24 años, Nietzsche fue nombrado profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea, Suiza, una distinción extraordinaria para alguien tan joven. Era 1869. No tenía aún el título de doctor cuando ya enseñaba en una de las universidades más prestigiosas de Europa. Sus clases eran brillantes, llenas de pasión, pero Nietzsche no estaba destinado a ser un académico tradicional. La rigidez del mundo universitario pronto le resultó asfixiante. Él buscaba algo más, una filosofía que hablara de la vida, del cuerpo, de la creación, no sólo de los libros antiguos. En 1872 publicó su primera gran obra, El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música.
Allí presentó una idea revolucionaria. La cultura griega no era sólo razón y armonía, sino también caos y éxtasis. Para Nietzsche, el arte nacía de la tensión entre dos fuerzas, lo apolíneo, la medida, la forma, la claridad, y lo dionisíaco, la pasión, la embriaguez, la vida desordenada. Esta visión impactó y desconcertó al mundo académico. Los eruditos lo criticaron con dureza, pero Nietzsche había abierto una grieta en la filosofía europea. Su amistad con Wagner, sin embargo, comenzó a resquebrajarse. El filósofo veía en el músico una tendencia creciente hacia el nacionalismo y el cristianismo, dos cosas que Nietzsche rechazaba profundamente. Su ruptura fue dolorosa. En 1878 publicó Humano, demasiado humano, una obra dedicada a los espíritus libres, donde Nietzsche rompía definitivamente con el idealismo y con su antiguo maestro. Fue el inicio del Nietzsche moderno, el pensador que desconfiaba de las verdades absolutas y que veía en el hombre un ser en constante superación. A partir de entonces su vida fue una batalla entre el pensamiento y el cuerpo. Nietzsche sufría de intensas migrañas, problemas digestivos y trastornos visuales. A menudo debía interrumpir sus clases por los dolores. En 1879 renunció a su cátedra y se convirtió en un pensador errante. Vivía modestamente, viajando de un lugar a otro, buscaba climas que aliviaran su dolor. Génova, Sils-Marie, Niza, Turín. Con una maleta, su máquina de escribir portátil y una voluntad de hierro, Nietzsche siguió escribiendo casi siempre en soledad. Entre 1881 y 1888 produjo sus obras más poderosas. Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, La genealogía de la moral, El crepúsculo de los ídolos y El anticristo. En ellas construyó su filosofía de la afirmación de la vida. En Zaratustra, su obra más poética, dio forma a su idea más famosa. En Übermensch, el superhéroe, el ser humano que supera sus límites, que crea sus propios valores y vive sin depender de verdades impuestas. No se trataba de un héroe de fuerza física, sino de un espíritu libre que dice sí a la vida, incluso al sufrimiento. Nietzsche escribió también una de las frases más célebres y malinterpretadas de la historia. Dios ha muerto. No lo decía como un grito de victoria, sino como un lamento. El filósofo advertía que la fe en Dios y en la moral tradicional se había desvanecido en el mundo moderno. Sin embargo, el vacío que quedaba debía ser llenado por el hombre mismo, creando nuevos valores. El mensaje de Nietzsche no era ateísmo militante, sino una llamada a la responsabilidad espiritual. Detrás de sus grandes ideas habría un hombre profundamente humano. Nietzsche nunca se casó, aunque tuvo algunos amores imposibles. El más conocido fue el de Andrea Salomé, una joven intelectual rusa que lo fascinó con su inteligencia y su independencia. Nietzsche le propuso matrimonio 2 veces y fue rechazado ambas. Aquella decepción lo hundió en una tristeza que transformó en pensamiento. Lo que no me mata me hace más fuerte, escribió poco después. Su vida cotidiana era austera, comía poco, caminaba mucho, dormía mal, pasaba largas horas escribiendo notas en cuadernos pequeños, muchos de los cuales serían publicados póstumamente, como El ocaso de los ídolos y Ecce Homo. Este último, escrito poco antes de su colapso, es una especie de autobiografía delirante donde Nietzsche repasa su vida y sus obras con ironía y grandeza. Yo no soy un hombre, soy dinamita, escribió, y no se equivocaba. En enero de 1889, en Turín, su mente finalmente se quebró. Cuentan que vio como un cochero azotaba brutalmente un caballo y que entre lágrimas se arrojó sobre el animal para protegerlo. Fue el comienzo de su colapso mental. Desde entonces, Nietzsche vivió los últimos 11 años de su vida en un estado de demencia. Su madre primero y luego su hermana Elizabeth lo cuidaron hasta su muerte. Murió el 25 de agosto de 1900 en Weimar a los 55 años. Pero la historia no terminó allí. Su hermana Elizabeth
Una mujer ambiciosa y nacionalista manipuló y distorsionó los escritos de su hermano, acercándolos al ideario y del naciente movimiento nazi. Durante décadas, Nietzsche fue injustamente asociado con el fascismo, aunque sus pensamientos es en realidad una crítica feroz a toda forma de poder absoluto. Solo más tarde, gracias al trabajo de filólogos y filósofos del siglo XX, su verdadera voz fue recuperada. Hoy Nietzsche es considerado uno de los pensadores más influyentes de la modernidad. Su obra anticipó la psicología profunda, el existencialismo, el posmodernismo. Inspiró a escritores, músicos, artistas y pensadores de los tiempos. Franz Kafka, Albert Camus, Michael Foucault, incluso músicos como Jim Morrison y bandas de rock como Nirvana encontraron en él un espejo de rebeldía y lucidez. Una curiosidad poco conocida es que Nietzsche, además de filósofo, fue un músico prolífico. Compuso más de 70 piezas, muchas para piano. Aunque sus obras no alcanzaran fama, su música refleja el mismo espíritu que su pensamiento. Melancólico, apasionado, desbordante, también amaba la naturaleza. En Sils Maria, en los Alpes suizos, encontraba inspiración mientras caminaba solo durante horas. Allí escribió: todo lo que es profundo ama la máscara. Nietzsche nunca buscó ser comprendido. Sabía que su pensamiento era como una bomba de tiempo destinada a explotar en el futuro. Nací póstumo, escribió, y así fue. Su fama llegó poco después de su muerte. Su filosofía no ofrece consuelo, sino desafío. Nos obliga a mirar el abismo y a sonreír. A más de un siglo de su partida, su voz sigue resonando con fuerza. Nietzsche nos recuerda que la vida no tiene sentido dado, sino que somos nosotros quienes debemos crearlo, que no existe una verdad eterna, sino la posibilidad de reinventarnos, que el valor más grande no está en creer, sino en atreverse a pensar. El hombre que perdió la fe, el filósofo errante que vivió entre el dolor y la lucidez, el poeta que quiso reemplazar a Dios por el arte y por la afirmación de la vida, nos dejó un legado que aún quema, como dinamita bajo los cimientos del pensamiento moderno. Y tal vez, si Nietzsche pudiera hablarnos hoy, repetiría las palabras de su Zaratustra: el hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? Así habló Zaratustra. Hace mucho tiempo, un hombre llamado Zaratustra abandonó su montaña después de 10 años de soledad. Descendió hacia los hombres con el deseo de compartir su sabiduría y anunciar un nuevo amanecer para la humanidad. Como un profeta moderno, trae un mensaje: el hombre debe superarse a sí mismo. El mensaje del superhombre. Zaratustra predica que el ser humano no es una meta, sino un puente hacia algo superior, el superhombre. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, un peligroso paso al otro lado, un peligroso mirar atrás, un peligroso temblar y detenerse. El superhombre representa la plenitud del espíritu, el ser que crea sus propios valores y se libera de las cadenas de la moral impuesta, de la religión, de los dogmas. No hay un sentido dado por los dioses, el sentido debe ser creado por el mismo hombre. La muerte de Dios. Zaratustra anuncia una verdad temible: Dios ha muerto. No significa que un ser divino haya desaparecido, sino que las viejas creencias que sostenían al hombre ya no tienen fuerzas. Sin Dios, el hombre queda solo frente al vacío y debe inventar su propio sentido. La muerte de Dios no es el fin, sino el principio de una nueva libertad, una oportunidad para crear nuevos valores. El desprecio del hombre común. Zaratustra siente compasión, pero también repulsión por los hombres del mercado, los que buscan comodidad, seguridad, placer. Los llama el último hombre, aquel que no sueña ni se arriesga, que prefiere la tranquilidad al crecimiento. El último hombre dice: antes todo el mundo enloquecía, pero nosotros hemos encontrado la felicidad. Zaratustra les habla, pero ellos se burlan, prefieren la mediocridad, el desafío. Prefieren la mediocridad al desafío de superarse.
las tres transformaciones del espíritu. Zaratustra explica que el espíritu humano atraviesa tres metamorfosis: el camello que carga con el peso de los valores antiguos, el león que destruye esos valores gritando yo quiero frente al deber, y el niño, el símbolo de la inocencia y de la creación, capaz de decir sí a la vida y crear un nuevo comienzo. Solo quien ha pasado por estas tres transformaciones puede llegar al superhombre. El eterno retorno. Zaratustra contempla el pensamiento más profundo y abrumador. Todo lo que ocurre volverá a repetirse eternamente. Cada alegría, cada dolor, cada instante se repetirá una y otra vez, sin fin. Aceptar ese destino, amarlo incluso, es el mayor acto de afirmación de la vida. Decir sí a todo lo que ha sido y será, incluso al sufrimiento, es el triunfo del espíritu fuerte. La soledad del sabio. Zaratustra no es comprendido, los hombres no están listos para su mensaje. De nuevo se retira a la montaña, a su soledad creadora. Allí entiende que la transformación no se impone, cada uno debe encontrar su propio camino hacia el superhombre. Él ríe, baila, canta con la vida. La sabiduría no es pesada, sino ligera como el juego de un niño. Como conclusión, así habló Zaratustra, el profeta del futuro. Su voz no promete consuelo ni redención, sino desafío y libertad. Nos invita a morir a lo viejo y a crear de nuevo, a amar la vida incluso en su dolor. Y cuando el hombre diga con todo su corazón sí a la existencia, entonces habrá nacido el superhombre. El anticristo. Friedrich Nietzsche. Nietzsche escribió El Anticristo en 1888, poco antes de su colapso mental. Es su desafío final a la civilización occidental, una obra escrita con fuego, con la furia del profeta y la precisión del filósofo. No es un ataque al cristianismo como fe individual, sino a lo que Nietzsche llama la moral de los débiles, la moral que niega la vida y exalta el sufrimiento, la culpa y la sumisión. Su objetivo es anunciar un nuevo tipo de humanidad, libre de la decadencia que él ve en la religión y en los valores tradicionales. Valor supremo, la vida. Nietzsche comienza preguntando ¿qué es bueno? Y responde: bueno es todo lo que eleva el sentido de poder, la voluntad de poder, la vida misma. ¿Y qué es malo? Él responde: todo lo que proviene de la debilidad. El eje de su pensamiento es la afirmación de la vida. Todo sistema moral o religioso que condena la fuerza, el instinto, el deseo, es para él enemigo de la existencia. Por eso se proclama anticristo, no contra Cristo el hombre, sino contra el cristianismo como institución que ha traicionado la vida. Jesús y el cristianismo. Nietzsche distingue entre Jesús y el cristianismo posterior. Jesús, dice, fue un hombre puro, un símbolo del amor y de la inocencia interior. No predicó el pecado ni el castigo, sino una vida vivida desde el corazón, sin resentimiento. Pero después de su muerte, Pablo de Tarso, según Nietzsche, transformó ese mensaje en una doctrina de poder, inventó la idea del pecado original, del juicio final, del más allá. Con ello, el cristianismo cambió la vida por la promesa de otra vida. Así nació una religión que glorifica el sufrimiento, que llama bueno al débil y malo al fuerte, que convierte la renuncia en virtud. Nietzsche lo resume con dureza: el cristianismo fue la mayor desgracia que pudo suceder a la humanidad. La moral de los esclavos. Nietzsche describe dos tipos de moral: la moral de los señores, propia de los espíritus fuertes que afirman su poder y crean valores, y la moral de los esclavos, nacida del resentimiento, del deseo de vengarse de los poderosos. El cristianismo, según él, es una moral de esclavos, predica la humildad porque no puede alcanzar la grandeza, exalta la pobreza porque no sabe crear riqueza, bendice el dolor porque no puede disfrutar de la fuerza. En lugar de elevar el ser humano, lo adormece, promete consuelo pero roba la dignidad, transforma la fuerza en pecado, la alegría en culpa, el instinto en vergüenza.
Nietzsche llama a esto nihilismo, el vaciamiento de la vida. El sacerdote y el poder. El filósofo acusa al sacerdote de ser el verdadero gobernante del hombre moderno. No domina con la espada sino con la culpa. No necesita cadenas porque instala el miedo en el alma. El sacerdote sabe que el sufrimiento une, por eso lo multiplica. Para Nietzsche, la religión institucional es una forma de política. Controla a los débiles prometiéndoles salvación, mientras condena a los fuertes por su vitalidad. Así Europa, dice, se ha vuelto una civilización enferma, hecha de remordimientos, de sumisión, de cansancio. El anticristo como símbolo. Ser el anticristo no significa ser enemigo de la fe, sino enemigo de la mentira que niega la vida. Nietzsche se presenta como una voz que quiere invertir todos los valores, dar la vuelta a la moral heredada. Donde antes se decía bienaventurados los pobres, él dice bienaventurados los fuertes, los que aman, los que afirman la tierra. Su ideal es el superhombre, aquel que no necesita un cielo para justificar su existencia. El superhombre ama el destino, crea sus propias leyes, dice sí a la vida, incluso en el sufrimiento. Es el opuesto al creyente resignado, es el creador. Crítica a la compasión. Nietzsche ve en la compasión un peligro, una forma de prolongar el sufrimiento. Ayudar al débil puede ser noble, pero cuando se convierte en regla moral debilita a toda la especie. El ideal de piedad perpetua, lo que debería superarse. La compasión se opone a los afectos tonificantes que aumentan la energía de la vida. Para Nietzsche, el verdadero amor a la humanidad no es protegerla del dolor, sino empujarla a crecer, a volverse más fuerte. No debemos buscar consuelo, sino plenitud. El fin de la decadencia. En los últimos capítulos, Nietzsche llama a una transvaloración de todos los valores. Hay que derribar las viejas tablas de la ley y crear otras nuevas. No más moral de esclavos, no más fe en otro mundo. El hombre debe reconciliarse con la tierra, con su cuerpo, con sus pasiones. Permanece fiel a la tierra. Su crítica no es destrucción, sino renacimiento. El anticristo no es el enemigo de la vida, es su defensor. Quiere liberar al ser humano de la culpa y del miedo para que vuelva a celebrar la existencia. El mensaje final de Nietzsche no es odio, sino afirmación. A través de su dureza busca despertar el espíritu dormido de Occidente. Quiere que el hombre vuelva a ser creador, que ame su destino, que diga un rotundo sí a la vida. Así habló Nietzsche, el anticristo, contra la mentira por la verdad de la tierra, contra la culpa por la inocencia del devenir, contra la resignación por la fuerza creadora. Su voz aún resuena provocadora, peligrosa, luminosa, no para destruir la fe, sino para despertar el espíritu, porque sólo quien se atreve a derribar los viejos templos puede construir un nuevo mundo.